Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la confirmación. Voy a hablar un poco más fuerte porque acá me han dicho que está un poco bajo el volumen. Perfecto, quiero comenzar indicándoles que esta presentación va a ser compartida con todos los asistentes. También yo estoy grabando este webinar para poder compartirlos con Distriwave, que es el organizador justo del webinar. Perfecto, entonces damos inicios. Este webinar nos debe tomar, la presentación nos debe tomar como 40 minutos para luego pasar a unas rondas de preguntas, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de quién es Ubiquiti, un poco de nuestra trayectoria, cuál es la participación de mercado que tenemos. Voy a hablar inmediatamente de las principales verticales de negocios para los productos SageMax y cuál es la idea de esos verticales donde los productos van a aplicar. Portafolio de la parte de routing, portafolio de la parte de switching. Son dos productos o dos líneas de productos que contenemos dentro de la familia HMAX. Tenemos algunas fotos de soluciones con casos de éxito para poder conversar acerca de cuáles son las funciones, utilidades que muchos de los clientes les han dado y cuáles son las características bastante resaltantes que nosotros tenemos en los productos. Y luego al final, si es que hubiera algunas consultas, preguntas, las vamos a poder resolver sin ningún inconveniente. Entonces, iniciamos. ¿Quiénes somos? Ubiquiti es una compañía americana, más de 8 años en el mercado de networking, con participación en bolsa, dedicados a cerrar la brecha digital mediante la construcción de una red de plataformas para todos y en todas partes. Más de 20 millones de dispositivos RF desplegados en todo el mundo nos posicionan como líderes en la industria, en la parte de radiofrecuencia, y ahora estamos comenzando a entrar en la parte Ethernet y de enrutamiento, ya entrando cada vez más en la red con el propósito de solución end-to-end de principio a fin, ¿no? Combinamos siempre una tecnología innovadora, software innovador, con el propósito siempre de brindar una muy buena característica de herramientas a nuestros usuarios. Brindamos también soporte a nivel de una comunidad. Acabamos de estrenar nuestro foro en español hace un mes. Tenemos también la mejor relación precio-rendimiento que ayuda a eliminar las barreras de conectividad, algo que mucho a nuestros clientes les interesa. Nuestra participación en el mercado ha estado creciendo constantemente en los últimos años. Bueno, esta participación sí es gracias a las familias más conocidas de Ubiquiti, como los productos AirMax, la línea Unify y la línea iFiber, ¿no? Efectivamente, estas familias ya han tenido una participación desde hace varios años y han ido creciendo notablemente, ¿no? En el caso de HMAX, realmente el crecimiento más grande que hemos tenido recién ha sido en este último año. Esperamos que esta familia siga creciendo con las nuevas características y funciones que estamos agregando y, bueno, y también los nuevos productos que se están anunciando. Entonces iniciamos. Las soluciones HMAX están basadas en router y switches. Tenemos ruteadores, evidentemente, que son capa 3 y tenemos switches que son capa 2. En los switches tenemos unas versiones que inclusive soportan enrutamiento estático, si fuera necesario, se pueden activar algunas opciones de routing, ¿no? Ambas líneas de producto orientadas siempre para ser integradas a redes de operadores o empresariales, contamos siempre con características muy flexibles y opciones de configuración como GUI y la parte de línea de comandos, no la CLI. Evidentemente desarrollado bajo los mejores estándares de hardware. Ojo, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en la parte de hardware para que muchas de las procesamientos, características, funciones se hagan a través de aceleradores de hardware, lo cual permite disponer más del CPU para funciones tradicionales como enrutamiento o configuraciones muy puntuales, ¿no? Tenemos un uptime de 99.999. Eso es básicamente una alta disponibilidad para entornos críticos. Hemos desarrollado toda la familia HMAX en puertas gigabit y tenemos ahí puertas en fibra, inclusive tenemos puertas de fibra de 10 gigas, ¿no? Pero quiero resaltar que todos nuestros productos son interfaz gigabit, ¿no? Diseñados siempre para ordenar y mejorar el rendimiento de las redes gracias a la alta capacidad que estos productos pueden tener, ¿no? Las principales verticales de negocio que nosotros tenemos en la familia de HMAX es un producto diseñado mucho para el ISP. Realmente nuestros ruteadores y nuestros equipos de switching han sido muy pensados para la parte de pequeños operadores, donde efectivamente necesitan hacer trabajos de enrutamiento, características, de repente algunas limitaciones en el tráfico, restricciones, entre otras. Y bueno, y en la parte de switching trabajar mucho con la conmutación y a veces con funciones como VLANs,
es filtrados de paquetes, encaminamiento de paquetes, modificación a veces de los mismos, entre tantas características que se pueden hacer. Sin embargo, en la parte empresarial y en la parte gubernamental, nuestro producto ha tenido mucha aceptación en la parte de switching, porque tenemos switches de alta capacidad PoE y de un costo bastante bajo con configuraciones y características bastante potentes e interesantes para nuestros usuarios, ¿no? Entonces, ha aplicado muy bien, por ejemplo, en bastantes proyectos de biovigilancia, nos han pedido switches conmutadores de alta capacidad, nuestros switches han aplicado muy bien y en la parte privada se han usado pues en tiendas por departamento, en la parte de seguridad, o sea, para conectar cámaras. La gran mayoría de proyectos que hemos tenido en switches ha sido para conectar cámaras, debido a que tenemos una muy buena capacidad PoE en los productos. Las ventajas principales de ser partner de Ubiquiti, de trabajar con productos Ubiquiti, primero que la solución es a nivel Carrier Class, soporte y garantía local con nuestro distribuidor, en este caso Distribuid, que es el organizador, tienes toda la soporte y garantía, comunidad de usuarios en foro, 100% en español y con participación directa nuestra. Así que constantemente tenemos personal, están mis compañeros como Salvador, Cody, en este foro todos los días aportando y ayudando a nuestros usuarios. Desarrollo continuo del software con cero costo, constantemente agregamos mayor cantidad de funciones. Tenemos entrenamientos y certificaciones en español, inclusive tenemos ya una certificación de router y switch de nivel 1 como especialista, que más o menos toma 3 días, el cual permite conocer un poco más los productos, revisa bastante la parte de networking, subnetting, gestión de las redes, manejo de direccionamiento IP, entre otras cosas. Y luego, evidentemente, el concepto de solución end-to-end, de principio a fin, los routers en combinación con nuestra arquitectura de switches, puede construir cualquier tipo de red en la parte empresarial o gubernamental. Entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca del portafolio de routing y ver las características que tenemos. Primero vamos a hablar de las herramientas más importantes que tenemos en los routers HMAX. Nuestros routers HMAX han sido desarrollados con una visión de que efectivamente se encarguen mucho de manejar el tema del enrutamiento. En este caso, tenemos, por ejemplo, funciones que usan mucho en la parte privada, ¿no? Tenemos el tema de VPNs, tipo servidores o tipo de conexión. Básicamente puede ser una red punto a punto que se establezca o contra usuarios, ¿no? En la parte de gestión de VLANs y el enrutamiento de las mismas, la opción del DHCP, o sea, crear pools de direccionamientos IPs, el enrutamiento, que puede ser a nivel estático, puede ser RIP, puede ser OSPF o BGP, dependiendo del tamaño y plataforma de las redes que los clientes tengan, ¿no? Tenemos opciones de firewall con políticas, grupos, reglas de NAT, para poder permitir conexiones establecidas y efectivamente aumentar un poco la seguridad en la comunicación. Lo último que hemos añadido es una característica que llamamos DPI, de inspección de paquetes, que hace un análisis a nivel de capa 7. Obviamente no es un UTM el equipo todavía, pero te permite monitorear exactamente cómo el tráfico está fluyendo y por dónde se está yendo el consumo, ¿no? Controles de ancho de banda también se pueden agregar por interfaces físicas o virtuales con el propósito de hacer algunas restricciones de la misma. Reportes gráficos y directamente información es una característica que nosotros tenemos, ¿no? En los equipos. Tenemos nosotros en la parte, digamos, en la parte de la configuración o interfaz de configuración, reportes de consumo de tráfico en tiempo real para las interfaces más importantes. Asimismo, la parte del dashboard te muestra cuáles son las conexiones establecidas en el lado izquierdo, en el lado derecho te muestra cómo el consumo se va dando por cada una de las interfaces. Hemos tratado de que la administración sea bastante simple, bastante sencilla y permita mucho a los operadores poder identificar todas las configuraciones que se tienen de una manera rápida y sencilla. Asimismo, tenemos también plantillas, ¿no? Y las plantillas sí en verdad han ayudado mucho a nuestros clientes. Los routers, por ejemplo, inicialmente vienen sin configuración, vienen totalmente, digamos, como un switch, vienen totalmente planos. Hay que conectarnos al equipo para decirle qué hay que hacer, ¿no? Pero efectivamente muchas personas a veces no manejan bien el tema de networking o no tienen muchos conocimientos, entonces hacer una arquitectura de enmascaramiento, por ejemplo, forwardeo o enrutamiento o crear las otras bocas LAN como un solo switch, puede ser un problema porque no manejan muy bien la configuración. Tenemos unos wizards. Los wizards
son, por ejemplo, para soportar un proveedor de Internet, dos proveedores de Internet o más, para hacer una LAN, para hacer dos LANs o otras configuraciones. Entonces yo selecciono el wizard, me dice de en qué bocas quieres que se aplique cada característica, las marcas, y automáticamente de una forma muy sencilla, a través del wizard, los usuarios básicos pueden construir una operación directamente de enrutamiento en el switch, perdón, en el router. En este caso tenemos una vista acá de lo que viene a ser el DPI. El DPI es un análisis de inspección de paquetes por usuario. Eso significa que a nivel de cada uno de los hosts le permite poder monitorear exactamente qué es lo que cada uno de los usuarios está generando en tráfico para luego poder aplicar algunas restricciones basadas también en este tipo de contenido, ¿no? Esta característica de DPI es justo con la última actualización, la 1.7 para los routers, y es totalmente libre, que les permite, digamos, tener gran información adicional con respecto a cómo va fluyendo el consumo del tráfico en la red. Una característica bastante interesante. Otras opciones de configuración son los servidores de HCP, que en verdad son bastante sencillos, muy amigables. Te dicen rápidamente cómo se consumen las direcciones IP, te permiten hacer IPs estáticas haciendo clics, muy sencillo. Luego tenemos la parte de SmartQ, que viene a ser nuestro limitador de ancho de banda, en el cual podemos limitar a nivel de interfaces qué consume cada una. Tiene funciones avanzadas en la cual nos permite poder limitar ráfagas o algunas restricciones del tipo de tráfico para garantizar, digamos, una mejor calidad de servicio, ¿no? Estas últimas dos características también están disponibles directamente con la última actualización, la 1.7. A nivel de enrutamiento, NAT o zonas de meseta, que son arquitecturas que muchos clientes usan en la parte privada, efectivamente muchos ISPs o proveedores de Internet usan nuestros routers para el tema de las zonas o áreas SP o SPF, ¿no? De esta forma, los routers se comunican entre sí, tienen una muy buena capacidad porque estos protocolos de enrutamiento son hardware con software combinado, entonces los equipos pequeños inclusive tienen una capacidad bastante alta sobre el gigabit de procesamiento, ¿no? Luego tenemos, bueno, la arquitectura tradicional en una red, tenemos una zona de meseta con puertos restringidos, con accesos restringidos, digamos acceso al cloud o acceso a la LAN, pero digamos con reglas bastante ya definidas, ¿no? Y la parte de firewall efectivamente para hacer dropeos o restricciones según algunos tipos de acceso o según algunos tipos de contenidos en los paquetes. Efectivamente, estas funciones que hemos conversado están disponibles en toda nuestra línea de routers. Nosotros actualmente tenemos 6 modelos de routers que voy a presentar. Estos dos primeros modelos son los routers básicos. El de la izquierda es el Ace Router Lite 3 y el de la derecha es el Ace Router PoE 5, ¿no? Ambos tienen la misma capacidad, 1 millón de paquetes por segundo, los dos son gigabit. La diferencia del modelo de 5 puertos es que las 5 bocas tienen característica PoE, ¿no? Y en el caso de la característica PoE tiene 24 y 48 voltios, ¿no? Otra característica del switch de 5 puertas es que la boca 2, 3 y 4 que aparecen marcados ahí son puertas que se pueden comunicar a nivel de switch capa 2 directo. Esta es una característica que también tenemos en la otra familia que voy a presentar en un momento, en otros modelos que voy a presentar en un momento, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes de repente dicen, quiero formar un pequeño switch de 3 puertos, estos switches, estas 3 bocas para comunicarse entre sí, no consumen el CPU principal. ¿Por qué? Porque las compuertas están conectadas en una opción de modo switch desde fábrica. Entonces, si yo las quiero hacer que conversen entre sí para que se intercambien tráfico en capa 2, no consumen el CPU principal, ¿no? En cambio, la boca 1 con la 2 sí tendrían que consumir el CPU porque no están switchadas. Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero usar en la boca 2 o 3 o 4 otros segmentos de red, cada uno una VLAN diferente? Y en ese caso, para hacer el enrutamiento, usan el CPU principal, ¿no? Pero tenemos esa característica muy interesante para no consumir el recurso del CPU principal que desarrolla 1 millón de paquetes por segundo o un equivalente a 3 gigabits en capa 3, ¿no? Estos routers son los más pequeños, son de tamaños compactos, son para pequeñas aplicaciones, digamos, sucursales en la parte de enrutadores. Los ISP lo usan en la parte de las torres o últimas millas para hacer conexiones de pequeños tramos de la parte de red. Luego tenemos esos Ace Router X que llamamos. Estos Router X vienen con switching capa 2 directo en todas las bocas. ¿Eso qué significa? Que puede funcionar como un switch
sin consumir al CPU principal. Son routers de ultra bajo costo y tienen características bien interesantes, ¿no? El primer equipo tiene una capacidad, por ejemplo, de ingreso PoE, significa que se puede alimentar por PoE y tiene también un puerto salida PoE, ¿no? Yo de repente podría llegar a este equipo con algunas VLANs y voy asignando las VLANs en cada uno de los puertos y el último, por ejemplo, conecto un radio para hacer un uplink, tal vez, entre otras características. El segundo modelo, el que viene con el router XS o SPF, perdón, tiene con un puerto de opcional para fibras y que viene prácticamente con 6 interfaces para ser configurado y las otras interfaces efectivamente también son personalizadas. Si quiero usar las interfaces como switch directamente, la capacidad de procesamiento es altísima porque las puertas están conectadas directamente a nivel de un solo bus, ¿no? Sin embargo, si quiero usar la función de enrutamiento, la capacidad que manejamos es de 1 giga o equivalente a 130.000 paquetes por segundo como máximo, ¿no? En el caso de los modelos anteriores, la capacidad es de 1 millón de paquetes por segundo en capa 3 o soportan hasta 3 gigabits de tráfico aproximadamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este caso tenemos, bueno, perdón, acá hay un error. Acá son 5 puertos gigabit que mencioné en el router, todos son puertos gigabit. Y bueno, tenemos un puerto de fibra y en este caso tenemos un PoE in, PoE out directamente. A continuación tenemos unas gráficas donde se muestra cuál es el uso o aplicativo que le podemos dar directamente a los equipos, ¿no? Acá tenemos en ingreso PoE, tenemos, bueno, efectivamente las salidas de cada uno de los servicios de red que se puede manejar, ordenamiento de tráfico, y acá tenemos efectivamente la entrada de fibra, que podría ser el proveedor de internet, y luego, bueno, puedo asignar redes diferentes a cada una de las bocas. En este caso tienen los Rockets ACEPs, supuestamente para desarrollar soluciones punto a punto o multipunto. Luego de esto tenemos los ruteadores más grandes. En este caso los enrutadores de alta capacidad desarrollan 2 millones de paquetes por segundo o un equivalente aproximado hasta de 8 gigas en capa 3. Diseñados para ser implementados como core de redes empresariales, disponen ya de 8 bocas. Perdón. Sí, son 8 bocas, bueno, acá me he equivocado, no son 6, son 8 bocas que tenemos en total. En el último modelo, las puertas de fibra son tipo combo, así que se utiliza o la fibra o la puerta de cobre directamente, ¿no? En este caso tenemos una interfaz de consola, los módulos de fibra están en este link que voy a compartir en la presentación con todos. Somos compatibles con aproximadamente unos 60 módulos diferentes de varios fabricantes, así que no hay ningún problema en compatibilidad, ¿no? La capacidad de estos equipos es bastante alta. Vamos a ver los casos de éxito ya para mostrarle las capacidades, pero acá tenemos unos reportes que Tolly ha realizado, ¿no? Tolly es una entidad tercera, externa Ubiquiti, que le hemos encargado que haga un comparativo a nivel de miles de paquetes por segundo, que es la gráfica izquierda, y en la gráfica derecha tenemos la capacidad de procesamiento. Esta gráfica es en capa 3, de throughput bidireccional sin firewall, ¿no? O sea, solamente capacidad de enrutamiento directo. Acá podemos ver que efectivamente llegamos hasta prácticamente 1 millón de paquetes por segundo en 60 paquetes pequeños, y en paquetes grandes llegamos a una capacidad mínima de 244.000 paquetes por segundo, ¿no? En la parte derecha tenemos que con paquetes muy pequeños desarrollamos solamente un throughput de 672 megas, pero cuando aumentamos a paquetes de 512 o superior, la capacidad es bastante alta, ¿no? Muy igual efectivamente a lo que Cisco tiene en algunos ruteadores. Este es otro reporte comparado contra MikroTik, en este caso que efectivamente el modelo de MikroTik es el 1100H x2, la misma regla, solamente routing para verificar cuál es la capacidad real del equipo. Y otra vez obtenemos una capacidad de procesamiento de 1 millón de paquetes y prácticamente el mismo reporte hasta el final 244.000. A nivel de procesamiento es básicamente el mismo y efectivamente la diferencia se nota bastante, sobre todo con este modelo, ¿no? Quiero resaltar que este laboratorio fue realizado con el Ace Router Lite 3, que es la versión más pequeña que tenemos nosotros de enrutador. Estas son algunas de las características que tiene el software. En verdad son tantas funciones, no quiero como aburrirlos un poco mencionando todas ellas, pero tenemos opciones de bonding, interfaces virtuales, el tema del PPPoE,
tenemos el tema de DHCP, soportamos IPv6 a nivel de hardware, los protocolos de enrutamiento, opciones de NAT, VPNs, los diversos tipos de acceso de clientes remotos, servicios que se pueden evitar, Dynamic, DNS, la opción de BRP, entre otros por acá. Y bueno, el acceso que se tiene al equipo, que puede ser por consola, por SSH, por NetFlow. Tenemos también línea de comandos directamente en la interfaz GUI, en la parte gráfica, así que es una gran ayuda para poder configurar los productos. En la parte de caso de éxito vamos a ver un poco más acerca de cuáles son las aplicaciones que algunos clientes les han dado para conocer un poco más de los productos. Luego tenemos unos productos que no están clasificados dentro de HMAX, pero los comentamos previamente antes de hablar de los switches. En este caso son los Toe Switch. Los Toe Switch son efectivamente switches de 5 y 8 bocas. El de 16 son dos switches de 8 en una sola bandeja. Pero estos que switches son bastante interesantes porque son switches compactos, que en este caso son PoE y administrables, ¿no? Este modelo de 5 puertas soporta 5 interfaces Giga con puertas 24 volts, se personalizan manualmente, y el Toe Switch de 8 puertas 24-48. La capacidad PoE, 60 watts PoE para el modelo de 5, 150 watts PoE para el modelo de 8, y el de 16 son dos switches de 8 directamente, ¿no? En el caso del modelo de 8, soporta energizar cámaras, es una pregunta que también constantemente nos hacen por el ser la arquitectura 48 voltios, ¿no? La idea que tenemos con estos switches para aplicaciones pequeñas, porque a veces no necesitamos un switch de 24 bocas, sino algo bastante compacto, es poder ordenar justo este desorden que genera la parte tradicional, ¿no? Yo de repente estoy usando los inyectores PoEs, uso un Pashcore, añado un punto más de falla, necesito más puntos eléctricos, al final termino yo generando bastante desorden en la parte de cableado y en la parte eléctrica, ¿no? Entonces el switch tiene como propósito no solamente ordenar, sino también mejorar el comportamiento de la red, ¿no? Lo más importante es que este switch es configurable. Ustedes pueden habilitar funciones como Spanning Tree, VLANs, troncales. Directamente tiene un puerto de administración, Fast Ethernet, aparte de los puertos Gigabit, y tiene funciones para limitar tráfico, disparar alertas, activar un watchdog. El ping watchdog es para monitorear un equipo con PoE, ¿no? Si el equipo PoE no te responde, lo puedes reiniciar automáticamente sin necesidad de intervención. Entonces, estos Toe Switch se convierten en una plataforma bastante pequeña, digamos, bastante fácil de usar. Muchos clientes trabajan con estos switches y el uso de estos switches y la demanda de estos switches nos han motivado a nosotros el tema de poder comenzar a desarrollar esta nueva línea de switches que son los Ace Max Switch, ¿no? Robustos, confiables, costo-beneficio espectacular, mejor precio no van a encontrar en el mercado. 99.99 de disponibilidad diseñados bajo estándares de carriers, o sea, estos switches se aplican para escenarios de alta capacidad. Vamos a ver algunas de las funciones que tenemos, ¿no? Primero, estos switches han sido diseñados para ser redes implementados en redes corporativas, empresariales, operan en capa 2, tienen funciones de capa 3, como les digo, enrutamiento estático, ¿no? Disponible ese modelo de 24 y 48 interfaces, Ethernet y con opciones de puerto de fibra. Inclusive la característica más importante es el PoE. Soportamos hasta 750 watts PoE por switch, lo cual es bastante bueno para desarrollar, inclusive conectar cámaras PTZ. Cuando ustedes consultan a cualquier fabricante de switches PoE, le dices, quiero poner unas 20 cámaras PTZ a un switch, es decir, que eso es imposible, que no hay quien lo aguante, nosotros sí lo podemos soportar. La capacidad PoE, inclusive soportamos el estándar AT, que es el que usan las cámaras PTZ, ningún problema, soportamos eso en cualquiera de las bocas. Vamos a ver en un momento algunas características del PoE. Cuenta con una interfaz GUI bastante amigable, también cuesta con la línea de consola para hacer la configuración de los equipos. Los switches incluyen funciones avanzadas como IGMP Snooping para tráficos múlticas, el tema de VLAN y toda la configuración de las mismas, Spanning Tree o múltiple Spanning Tree, diferenciación de servicios, restricciones, opciones inclusive de tipo cliente de HCP o inclusive pequeños servidores de HCP se pueden activar, entre otras funciones. Realmente las características y herramientas que se tienen en la parte de seguridad, routing y switching son bastante grandes en este producto. Inclusive viene con doble sistema de BIOS ante un respaldo, digamos, una eventual falla de actualización, entre otras. Vienen con varios sistemas de backup directamente implementados por hardware.
Soportan PoE en los tres estándares, esa es la característica más resaltante a nivel del PoE. Soportan 24 voltios pasivo, que es el estándar que maneja Ubiquiti en algunos radios y otros fabricantes también lo tienen. Soportamos 48 AF, 48 AT en todas las pocas, no solamente las primeras 8, sino todas las puertas de cobre soportan cualquiera de los tres estándares. Por defecto, el AF y el AT son autodetect. ¿Eso qué significa? Yo conecto un teléfono IP, una cámara, automáticamente lo detecta y lo energiza. En el caso de 24 voltios, la activación es de forma manual, pero podemos energizar cualquier producto de la familia Unify o AirMax por si acaso. Cuenta con una interfaz también de comandos para aquellos que están acostumbrados a trabajar con pantalla blanco y negro. Esta interfaz de comandos puede ser accedida a través del puerta consola. Vamos a habilitarle posteriormente esta interfaz también en la parte gráfica para aquellos que deseen hacer configuraciones, ¿no? Una de las características muy importantes es que todas las bocas de Ethernet son gigabit y tenemos puertas de fibra, ¿no? Acá pueden apreciar las puertas de fibra que están al final. Quiero resaltar que las puertas de fibra no son combo. ¿Eso qué significa? Que las puertas de fibra son dedicadas. O sea, el switch de 24 en realidad tiene 26 puertas y el de 48 en realidad tiene 52. En el caso del modelo de 48, tiene dos puertas de 10 gigas en fibra. Eso es básicamente para hacer uplinks contra otros switches o de repente poder comunicar los switches contra un servidor de repente con más capacidad. Una de las características que los clientes usan mucho en la parte de switches, para ser más sincero, es la parte de VLANs, porque realmente los switches administrables los compramos no solamente por su capacidad, sino también por el desempeño que pueden tener en la red. Necesitamos nosotros crear segmentos de red para poder dividir características, privilegios, aumentar la seguridad, disminuir el broadcast, entre otros. Hay muchas consideraciones, ¿no? Pero por ejemplo acá queremos crear 4 VLANs, simplemente yo voy añadiendo las VLANs y tenemos una opción gráfica de asistente para hacer lo que es tagueo o destagueo, ¿no? La opción tradicional es que ustedes trabajen con troncal y van asignando las interfaces nativas a cada una de las bocas. También se cuenta con ese asistente, pero este asistente te permite que de una manera muy sencilla, haciendo clic en cada una de las letras, en las T, las U o las O, tú puedas cambiar el comportamiento de cada una de las interfaces virtuales a cada una de las bocas físicas. Entonces, este sistema de asignación de VLANs es muy fácil, práctico, intuitivo, te permite configurar una red en tiempo récord de una manera muy amigable, sin necesidad de complicarnos mucho, ¿no? Como otras marcas que a veces tienes que ingresar tú por línea de consola, luego ingresas a un terminal, ingresas a la interfaz, creas la VLAN, luego te sales de la misma, pasas a la siguiente interfaz y eso te puede tomar tranquilamente horas. Acá lo puedes hacer tú en minutos la configuración de una manera muy sencilla y amigable. Esto evidentemente ha sido mejorado entre otras funciones, especialmente gracias al feedback de muchos usuarios. Entonces, en esta parte de los switches, que son switches administrables, full administrables capa 2, tenemos tres versiones en cada una de las características. Hay tres modelos de 24 puertos o tres modelos también de 48. En el caso del A-Switch, en este caso el 24 Lite, y en el caso de A-Switch 48 Lite son modelos no PoE, o sea, no tienen características PoE, tienen los puertos de fibra, pero no tienen capacidad PoE. Tienen puerto también consola, hay que resaltarlo. En el caso de los modelos de 24, tenemos una versión de 250 watts y 500 watts. En realidad, los comerciales es el 24 250 y el 48 500. Los modelos de alta capacidad como 750, como 500 o 750 que también están disponibles son solamente cuando utilizan cámaras PTZ o cuando utilizan teléfonos con pantallas táctiles, porque consumen mucha energía. Realmente si van a usar teléfonos normales o van a usar, por ejemplo, radios normales, no hay ningún inconveniente, ¿no? Algunas personas me preguntaban por productos Wi-Fi, ¿no? Por ejemplo, un Access Point Wi-Fi promedio consume aproximadamente 8 watts, como máximo, ¿no? Si yo en un switch de 24 pongo 24 equipos de estos, prácticamente voy a consumir como 192 watts como máximo, y el switch es de 250. Así que no hay ningún inconveniente en soportar esa capacidad. Otro tema muy importante antes de hablar de las especificaciones técnicas que no olvidé mencionar es la capacidad PoE. La capacidad PoE que viene en nuestros equipos es ya instalada de fábrica. No hay que añadir fuente, no hay que hacer algún cambio físico,
no hay que añadir ningún tipo de hardware, ningún tipo de licencia. ¿Eso qué significa? Que los switches ya vienen preparados con las fuentes apropiadas internas para poder desarrollar esa capacidad PoE que es muy importante, ¿no? A nivel de funciones, características, se trata de poner en la pantalla las más resaltantes. Tenemos el tema de TACAS, por ahí me han preguntado, el Autowatch VLAN también viene, sistemas de seguridad, de autentificación. Bueno, creo que los temas de seguridad no los he puesto, pero maneja varios mecanismos de seguridad, aislamiento por puertos, filtrados por puertos, de segmentación de tráfico, soportamos 255 VLANs, 8000 direcciones MAC indexadas, múltiples spanning tree para 4 instancias, o LACs para 6. En ese caso tenemos reglas que se pueden activar hasta 100 reglas de ACLs para limitaciones especiales y manejamos la calidad de servicio basada en el estándar que es colas de 8 directamente en los switches. Entonces, el único modelo que viene con una fuente pequeñita de energía es el modelo Lite. Eso es algo que se va a anunciar ya próximamente, en estos días, supongo, ya se debe estar comunicando. Se le va a dar la opción de que se agregue una fuente adicional redundante, simplemente montándola, para solamente el modelo pequeño, porque en realidad los equipos grandes vienen con fuentes sobredimensionadas. Esto solamente va a ser para las versiones Lite, las que son solamente con una fuente pequeña. A nivel de redes corporativas que se pueden construir, primero tenemos la red tradicional, servidores, PCs conectadas físicamente, bueno, nuestro router, la salida a internet, y muchos clientes están trabajando con esta arquitectura. Luego están los clientes que tienen Wi-Fi, luego están los clientes que tienen teléfonos, que tienen cámaras de seguridad y que desean energizarlas directamente a través del switch. Perfecto, no hay ningún problema. Nuestros switches vienen preparados para ser compatibles con cualquier dispositivo PoE del mercado, sea estándar AF o estándar AT, o inclusive el 24 voltios pasivo, que es una característica que también nosotros tenemos. A nivel de casos de éxito, quiero mostrarles cuáles son algunos casos de éxito para que tengan una idea de las funciones, uso que les han dado los productos con respecto a las capacidades. Este es un caso de bueno, todos los casos en verdad los he obtenido de la web, de nuestra página de foro de casos de éxito, y estoy dejando en la presentación los links para cada uno de ellos para que en caso los quieran revisar, ¿no? Les comento cuáles son los casos más importantes que he recopilado, ¿no? Este es un caso de un cliente que tiene un internet de Google, que es un internet de 1 giga, y que efectivamente quiere verificar una capacidad de enrutamiento en capa 3, básicamente un NAT, y al momento de hacer un speed test, él puede generar una capacidad de 935 megas de bajada y subida a 762. Esto es una operación en capa 3. Este equipo llega hasta 3 gigas y acá está procesando prácticamente 1 giga sin ningún inconveniente, sin ningún problema. El router más pequeño que tenemos opera gran capacidad. Luego tenemos este caso de éxito, que es justo de un router operando en ya con un router grande, el de 8 bocas, operando, digamos, en características un poco más avanzadas, ¿no? Tenemos enrutamiento en capa 3, tenemos 350 megabits de procesamiento más 60 megabits, o sea, prácticamente 410 megabits aproximado de procesamiento. Lo más importante que pueden ver, el enrutamiento que se maneja solamente consume 2% del CPU. Es impresionante realmente lo bajo que consume el CPU, porque bastante estas digamos, preprocesamiento, los datos antes de hacer el enrutamiento se hace a nivel de hardware, lo cual es bastante efectivo para disminuir el consumo del procesador, ¿no? Acá pueden ver las rutas que han sido establecidas. Efectivamente están trabajando con protocolo BGP directamente, entonces en realidad el equipo automáticamente detecta todos los posibles caminos que se pueden tener y podemos ver que el equipo no se hace problemas para manejar esa capacidad de tráfico. Acá tenemos un internet empresarial 1 a 1 de 500 megas y están saturando la interfaz y pueden ver que la capacidad del router sigue estando solamente en 7%, que es algo bastante importante y resaltante. Luego tenemos acá otro caso de éxito, capa 3, procesamiento 934 megabits y acá sí consumen 5% del CPU, están haciendo una saturación de descarga, efectivamente tienen la capacidad para poder operar, ¿no? La característica principal de nuestros routers está muy enfocado con respecto a la parte de enrutamiento. Nuestra capacidad de enrutamiento es superior a cualquier otra marca, efectivamente, en precio del rango muy similar, ¿no? Tenemos gabinetes móviles LTE, por ejemplo, es un caso de éxito de un cliente que se dedica a vender Wi-Fi para eventos. Entonces, él tiene un gabinete con el modems LTE y varios modems LTE y lo suma.
directamente, o sea, balancea la carga, ¿no? En ese caso, él siempre balancea una carga entre 140 y 300 megabits, por lo que comenta. Y el caso más grande es que ha habilitado una red a través de los ruteadores para hacer los balanceos hasta 3.600 usuarios, ¿no? En este caso, los ruteadores de Ubiquiti vienen con funciones de balanceo. El balanceo, me olvidé de comentarlo, creo que no lo mencioné. Podemos hacer balanceo de varios proveedores WAN y puede ser este balanceo en base a tráfico HTTP o HTTPS inclusive ahora, sin ningún inconveniente. Tenemos acá un pequeño caso de éxito, este es con el router más pequeño, el de tres bocas, lo resalté porque era justo una opción de balanceo. Tenemos acá balanceando dos WANs, 60 megas de tráfico es lo que están pasando por las interfaces y pueden ver que el consumo del CPU, tranquilo, solamente está en 3%, ¿no? Es un cliente que tiene aproximadamente dos reglas de NAT, ahí tiene cuatro reglas de firewall y tiene, bueno, en este caso sus rutas estáticas porque tiene dos NATs establecidas, ¿no? Y cuatro conexiones establecidas, ¿no? Las tres bocas y me imagino que pues las configuraciones internas que él también ha realizado. Perfecto, acá tenemos otro cliente operando ya directamente otra vez en BGP. Este sí es un cliente que ha agregado bastantes reglas adicionales al equipo y en este caso pues la capacidad de procesamiento es de 400 megabits y el consumo de CPU evidentemente otra vez cero, ¿no? Son 400 por cada uno de los lados, por TX y RX, o en realidad es casi con picos de 800, un promedio tal vez de 200 a 300 megabits. Entonces realmente el cliente queda también muy contento con respecto a la capacidad que el equipo tiene en la parte de enrutamiento. Luego tenemos algunos casos ya compartidos, tal vez en este caso ya con switches, vamos a ver alguno de ellos, ¿no? El primero es un switch de 24 bocas utilizado para hacer el enrutamiento capa 3, o sea, lo están usando con las rutas estáticas y lo están usando para tráfico de IPTV y una capacidad ancho de banda de 106 megas, por lo que comenta el cliente, ¿no? Luego tenemos una solución, no se ve bien la imagen, pero es un router con un switch directamente trabajando para una solución capa 2 de cámaras de vigilancia, en este caso las cámaras son de Unify Video y se están energizando directamente con el switch y bueno, la parte de salida al internet también con un router HMAX. Luego tenemos una solución de una red conmutada, una red privada, en este caso no está tan ordenada, pero tienen UAPs, tienen cámaras, tienen teléfonos conectados, tienen un pequeño router de tres bocas directamente para hacer todo el manejo, ¿no? Acá tenemos ya una red de núcleo de un proveedor de internet que es un WISP. Efectivamente, en este caso tiene dos ruteadores para un tema de alta disponibilidad y balanceo. Tiene acá switches de 48, se pueden apreciar. Tiene tres switches de 48 apilados. Tiene el gran cantidad de rockets energizados a nivel de los radios, UAP, cámaras, radios A-Fiber, troncales, entre otros productos en sí. Luego tenemos esto que es un core de un ISP, también habilitado. Pueden ver acá que se están usando las puertas en fibra, las puertas en cobre, todas las 24 siguen activas, no hay ningún problema. Están apilando los switches para tener más capacidad entre ellos de conmutación, ¿no? Efectivamente, la característica es que podemos utilizar el PoE sin ningún inconveniente. No es el core de red de un ISP. Luego tenemos un gabinete de distribución de un ISP. Este es un gabinete que incorpora routing y switching. Acá nos comenta el cliente también que tiene algunos rockets instalados, algunos A-Fiber conectados para la parte de comunicación. Así como esto, hay varios casos más de éxito que están disponibles en nuestra web. Nuestra web de los casos de éxito es la principal, digamos, a nivel de comunidad, es la community.bnt.com, pero esta página está desarrollada un poco para el mercado americano, es porque está en inglés y el mercado mundial, ¿no? Sin embargo, hay un nuevo foro que hemos habilitado en español, que pueden visitar sin ningún problema. Es muy importante que estén inscritos ahí para que también les vayan llegando las actualizaciones o news que vamos anunciando y lanzando, ¿no? Acá estoy dejando también el link de los casos de éxito, donde pueden descargar los firmware, software y manuales. Y hay una parte de videos tutoriales, algunos webinars que hemos realizado, tecnologías y configuraciones directamente en nuestra web. Este es el skin del software del software no, del foro en español, la comunidad directa, ustedes pueden entrar, todo es en español, bastante amigable, y ahí están mis compañeros como Salvador o Cody, siempre ayudando directamente a todos nuestros clientes con mayor cantidad de información con respecto a todos los productos. Quiero comentarles también, perdón,
que tenemos cursos de certificación, tenemos un curso orientado a la parte de router, a nivel router y switch, de nivel especialista, o sea, nivel 1, que está muy enfocado en la parte de configuración básica del router, configuración básica del switch, pero también está enfocado mucho en la parte de networking, subneteo, manejo de áreas OSPF, enrutamientos, entre otros. Entonces, es un curso muy orientado a la parte de networking para reforzar conocimientos de conectividad. De esta forma llegamos a la parte final de la presentación del webinar para pasar a responder algunas preguntas que por acá he visto que me han estado formulando, ¿no? La primera pregunta, por ahí me preguntan cuál es la diferencia entre los routers de MikroTik y los de HMAX, ¿no? Generalmente, MikroTik está muy enfocado en la parte de gestión del tipo de tráfico. Nosotros estamos muy enfocados en la parte de enrutamiento. Como han podido ver, la mayoría de casos de éxito que nuestros clientes han usado nuestros productos no es porque no hayan conocido, digamos, o utilizado MikroTik. Es más, van a poder revisar que varios clientes no han usado MikroTik por la capacidad de procesamiento de enrutamiento. Lo que tú necesitas muchas veces en una red grande o en una red, digamos, bien gestionada o bien administrada, es routing. O sea, tenés capacidad de enrutamiento muchas veces por BGP o muchas veces por OSPF, porque tú creas áreas de enrutamiento para disminuir la latencia en la red. Normalmente que es el problema de muchos clientes. Y en ese caso nuestros routers tienen una ventaja muy grande comparada, en este caso a MikroTik, por la capacidad en realidad de enrutamiento. Claro, a nivel de funciones o características, tal vez no tenemos todas todavía habilitadas, pero estas estamos habilitando constantemente en los productos. Me preguntan si podemos administrar anchos de banda por direccionamiento MAC. Bueno, no podemos hacer eso. No tenemos todavía esa función. Por el momento tenemos control de ancho de banda por interfaces. Pueden ser estas interfaces físicas o interfaces virtuales. Eh, Me preguntan cómo conectamos dos switch de 8 bocas para convertirlas en 16. Bueno, el modelo de 16 que vieron que venían dos de 8 en una bandeja, en realidad si las quieres comunicar tienes que hacer un uplink entre ellos por la parte frontal. ¿Eso qué significa? Que tu switch supuestamente de 16 se convierte en 14 y más el cable de uplink ya se convierte en 13. Entonces en realidad son 13 puertas que quedan disponibles. Por eso es que normalmente no lo recomiendo mucho. Generalmente los clientes ahora están trabajando con el switch de 5, de 8. Cuando necesitan un switch de más puertas, se pasan de frente al de 24, que ya tiene mayor cantidad de características y herramientas. Me preguntan por acá si los switches pueden ser stackeables. En realidad no tienen opción de stack físico. La parte de stack virtual no está habilitada todavía por la GUI, pero se va a trabajar en una próxima actualización. Sí, hay varios clientes que la han pedido, se va a trabajar. Me preguntan también por ahí si podemos hacer balanceo de 3 WAN. Por supuesto, en los routers grandes se pueden hacer balanceo de 3 WAN porque necesitas más puertas físicas. También las puedes hacer a nivel de VLANs, si es que tú deseas, pero en este caso sería más cómodo hacerlo con los routers más grandes, ¿no? El balanceo máximo es ilimitado realmente. Bueno, las puertas físicas son 8. Yo podría usar 7 proveedores de internet y la última como tráfico local, o podría poner más proveedores en el caso de que ya los virtualice, o sea, entren como interfaces virtuales. Me preguntan si los Ace Router manejan bloqueo a nivel de capa 7. No, no lo tenemos habilitado, pero si se han dado cuenta, ahora podemos hacer una inspección del contenido por capa 7. Esta inspección de contenido por capa 7, que todavía es reporte ahora, ya nos permitiría poder habilitar bloqueo. Por el momento no está disponible porque vamos a necesitar unos hardwares más grandes para hacer el bloqueo de capa 7, porque eso efectiva ya mucho consumo de CPU, pero estamos esperando sorpresas para la versión 1.8 que debe salir en unos 3 meses o 2 meses. La versión 1.8 va a incluir ya la opción de limitación o bloqueo que tú estás solicitando según la habilidad del DPI, que es en inspección de paquetes. Me preguntan cuándo vamos a hacer algunas capacitaciones más en Chile. Bueno, eso hay que coordinarlo por favor con Distriway. Ellos efectivamente les pueden ayudar con las próximas fechas de entrenamiento. Me preguntan si el A-Switch de 24500 se puede integrar al software de Unify. La respuesta es no, no se puede integrar el software porque el switch de Unify viene con una característica puntual a nivel de provisionamiento, ¿no? También quiero comentarles que
los switches de HMAX y los switches de Unify comparten prácticamente casi el mismo hardware. En verdad son bastante parecidos, simplemente que uno es negro y el otro es medio plateado. Pero quiero resaltar que la configuración del HMAX es individual, la configuración del Unify es a través de la plataforma Unify. Por el momento no son convergentes. La capacidad, por ejemplo, acá me preguntan por la capacidad del HMAX para procesamiento de tráfico nacional o internacional. En realidad, el HMAX tiene la capacidad de procesamiento. Si el tráfico es, digamos, intervilance o es externo o es interno de cierta manera, para él es igual. La capacidad sigue siendo bastante alta. Si la pregunta de repente era relacionada a diferenciar el tráfico nacional o exterior, bueno, efectivamente habría que poner unas reglas ahí, pero sería un poco complicado diferenciarlo a menos que sea por algunos rangos de IP, ¿no? Porque en realidad lo que te va a marcar el router es la cantidad de salida hacia afuera, sea tráfico nacional o internacional, lo va a marcar hacia exterior, ¿no? Me pregunta si podemos hacer balanceo. Sí, lo habíamos comentado, podemos hacer balanceo directamente. El balanceo o failover también viene activado, o sea, vienen las dos opciones para tú trabajarlo. Y en el caso de los que quieran balancear tráfico HTTPS, ahí sí que cargar un pequeño comando por la parte de CLI, o sea, la parte de comandos, en la parte de línea de comandos. Pero se puede habilitar. Más información de esto está justo en el foro, por eso es muy importante que por favor estén inscritos en el foro para poder realizar ello, ¿no? Me preguntan los equipos que no son light, o sea, los que tienen ya la capacidad PoE, ¿podemos usarlo toda la capacidad o es necesario tener una fuente redundante, ¿no? En el caso de los equipos que no son PoE, han sido desarrollados con toda la capacidad nativa. Es más, tienen más capacidad que la que indica. Por ejemplo, el modelo de 250 tiene capacidad hasta 280 aproximadamente, pero no lo vamos a decir en el datasheet, pero hemos puesto una medida de seguridad hasta esa capacidad. ¿Con qué propósito? Que si en el caso hubiera una sobresaturación del PoE, el mismo equipo limita el PoE, pero a la vez puede forzar un poco más la fuente. O sea, si vienen los equipos preparados para usar el 100% directamente, tienen unos mecanismos de protección muy interesantes. Digamos, la capacidad o el MTBF que tenemos en los switches, o sea, el tiempo medio de vida antes de una falla, es aproximadamente casi de 20 años. Estos switches no han sido desarrollados, pensados en la parte para competir contra otra marca, no. Estos switches han sido pensados en vertical de operadores. En la vertical de operador un switch no puede fallar. Ténganlo así. Absolutamente no va a fallar, no les va a dar ningún inconveniente. Lo que sí es muy importante, que los switches que utilizan PoE sí reciban energía rectificada, porque las fuentes de poder, como se van a estresar, es muy importante que siempre la energía entre limpia para no tener inconvenientes. Me preguntan, tengo yo un ISP, me dice, tengo clientes que manejo con un MikroTik, lo puedo hacer con un Ace Router. En verdad tú puedes tener la red con un Edge router, pero en la gestión de los clientes, o sea, en la asignación de IPs, directamente también el Edge router lo hace. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez que muchos clientes trabajan con el filtrado de anchos de banda. En este caso, la parte de filtrado de ancho de banda por cliente no está en la parte gráfica todavía, está por línea de comandos. Entonces tal vez te complique un poco. Pero, por ejemplo, varios ISP usan las dos marcas, ¿no? Tengo yo algunos ISP en Brasil, estoy conversando con ellos, revisando sus redes, que efectivamente tienen muchas áreas OSPF. Entonces, efectivamente, la comunicación de las áreas OSPF, o mejor dicho, los bloques de redes que ellos tienen, la comunicación es a nivel de HMAX, básicamente para el tema de la capacidad de enrutamiento, ¿no? Y la última milla sí la están manejando con MikroTik para la gestión de repente de ancho de banda granular por cada usuario, ¿no? Me preguntan, ¿existe una plataforma para el manejo de varios HMAX y como lo que es el Unify Switch? Por el momento no, se está trabajando todavía en el Air Control. Sin embargo, el Air Control todavía está tomando un tiempo más. Yo creo que realmente vamos a tener una versión ya para soportar los routers y los switches probablemente en octubre, que sea ya también el evento, el Wispapalooza. Debemos nosotros estar ya presentando el avance final o ya un beta ya oficial de la parte del Air Control 2, que sería la versión PC de gestión para toda la familia Unify, perdón, AirMax, A-Fiber y HMax.
Y bueno, la versión cloud, que es el AIR CRM, también que va a soportar las tres familias, ¿no? Por el momento no están todavía integrados al software de gestión, pero sí se va a pensar. Me preguntan si las nuevas versiones de software tendrán algún costo. No. Quiero resaltar que nosotros en Ubiquiti todos los softwares o características de actualizaciones, firmwares o digamos herramientas cloud que damos, todas son totalmente free. A la fecha no tenemos ninguna con costo. Es nuestra política no tener costos ocultos en los productos. Así que ese es un detalle, ¿no? Me dice, ¿dónde puedo hacer la regla de balanceo o tres ones? En el caso de las reglas de balanceo, se lo puedes activar por el Tree View, o si tú lo reinicias el router, en el wizard ya por defecto te aparece la regla de balanceo. Solamente te aparece balanceo de 2. Una vez que tú aplicas el balanceo de 2, luego te vas, digamos, a la parte de línea de comandos y añades la otra interfaz que deseas balancear, porque ya la regla ya se ha creado por defecto. Para habilitar más de 3 balanceos, por favor, revisen el foro. Ahí hay un manual, un procedimiento paso a paso de cómo hacer la configuración. Me preguntan qué diferencias hay entre el A-Switch y el Unify Switch a nivel de hardware. Bueno, a nivel de hardware, procesamiento y PoE son lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia. La diferencia puntual está en la parte de configuración. Recuerden que el HMAX que hemos visto se configura de forma individual. Yo tengo mi web, yo lo configuro ahí. Tengo muchísimas opciones, esa es la verdad, muchas opciones. En realidad es un equipo Carrier Class. En el caso de Unify, cuando ustedes configuran Unify Switch, lo agregan a la consola Unify, las opciones son limitadas. ¿Qué opciones tienen? El Spanning Tree, que viene activado por defecto. La única forma de desactivarlo es por línea de comandos. Te permite gráficamente configurar las VLANs. En el caso del Unify Switch, el Unify Switch trabaja siempre de preferencia en modo TRAN con VLANs nativas. Te permite controlar la velocidad de los puertos, controlar el PoE de los puertos, controlar link aggregation, o sea, podemos sumar varios cables de red y te permite, bueno, apagar o prender la interfase, ¿no? Eh, y bueno, te permite opciones de mirror o desactivar un puerto, ¿no? Pero entonces, las funciones son pocas, creo que no son más de 10 funciones, pero son las que usas tú en una red privada, en una red sencilla. Por eso es que el Unify Switch es bastante amigable, porque claro, el HMAX tú lo abres el menú, encuentras más de 70 opciones y la gente lo primero que hace es asustarse. Realmente el usuario final ni siquiera lo quiere tocar el switch porque le da miedo, ¿no? Entonces hemos tratado de cambiar esa percepción para redes privadas. Si el cliente no sabe cómo funciona la parte LAN y solamente quiere una red sencilla, simple, que él sí pueda manejar, la familia Unify Switch es muy importante. La familia Unify Switch no es que sea limitada, puede construir redes muy grandes, más de 500 usuarios, más de 1000 usuarios a nivel de switching y no haber ningún inconveniente. La diferencia son herramientas. Por ejemplo, un pequeño operador, el Unify Switch no le sirve. ¿Por qué? Porque él necesita muchas veces reglas de multicast, reglas de filtrado, necesita alguna regla para medir el broadcast que está pasando por cada interfaz, o las tablas de direccionamiento MAC, él las quiere revisar porque está sospechando de algún tipo de ataque, de negación de servicio, entre otras cosas. Entonces, ya el Edge Switch, el HMAX Switch, posee herramientas muy interesantes para poder desarrollar ello, ¿no? Perfecto, entonces ahí más o menos contestamos cuál es la diferencia de los nichos que también me están preguntando, cuáles son los nichos de mercado para cada producto. Me preguntan si manejamos cacheo web en los HMAX. No estoy seguro, creo que no tenemos la función, tenemos un modo de cacheo, pero solamente es de DNS en los equipos. Eh, Me preguntan si las puertas funcionan con gigabit cuando se usan PoE. Por supuesto que sí. Las interfaces funcionan en gigabit con PoE o funcionan en Fast Ethernet con PoE. No hay ningún inconveniente, ninguna restricción. Perfecto, con esto estamos justo en el tiempo. He tratado de responder la mayoría de preguntas. Espero que este webinar les haya presentado un poco, dar la noción más clara qué es lo que estamos nosotros trabajando con la parte de los routers, con la parte de switch. Realmente los switches son los que más participación están teniendo en el mercado, sobre todo por el costo-beneficio que tenemos y las funciones avanzadas que tenemos en los switches. Hay muchos proyectos, como les digo, en la parte de videovigilancia, sobre todo por nuestra capacidad PoE. Sin embargo, creemos que ahora los switches no PoE van a tener una participación también bastante grande en el mercado por efectivamente el precio disruptivo que van a manejar los equipos.
Bueno, les agradezco a todos haber participado de este webinar. Ya nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Voy a compartir esta presentación y el video con nuestro distribuidor Distribuy, a quien agradezco nuevamente por la convocatoria, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenos días y también buen fin de semana. Gracias.